Buenos días, nos encontramos en las oficinas del Departamento de Administración de Impuestos del seccional del municipio de Cúcuta. Estamos con la doctora Josefa Cristina Tovar, directora seccional de impuestos. Vamos a proceder a realizar la entrevista requisito de nuestro proyecto de investigación de la Universidad Simón Bolívar, de los alumnos de 10º semestre. Los alumnos Ferney Celis, Yair Rechid Delgado Méndez y quien les habla, Yair Leonardo Osorio Contreras. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Doctora, quisiéramos saber si la DIAN tiene alguna metodología específica para las actividades que desempeña. Todos los procesos de la DIAN están sometidos, además por el trámite que está surtiendo la DIAN de certificación a nivel internacional de todas sus funciones. Todos los procesos están debidamente documentados, están sometidos a unos procedimientos específicos, con unos controles también determinados. O sea, todo lo que se hace en la DIAN tiene una forma específica de hacer estandarizada a nivel nacional. Una metodología, sí. Correcto. ¿Cuál sería la metodología, y si existe, para el logro de los objetivos trazados dentro del control del ejercicio de la DIAN, tanto como para personas naturales o jurídicas? Lo pregunto porque no sé si existe alguna diferencia entre personas naturales y jurídicas sobre ese control. Entonces, ¿existe una metodología específica para lograr esos objetivos? En todas las áreas, en la parte de cumplimiento de obligaciones formales, inicialmente lo que busca la DIAN, lo que busca la ley, es que los contribuyentes cumplan de manera voluntaria sus obligaciones de tipo tributario. Todo eso está debidamente basado en trámites y en procedimientos. En principio pueden ser similares para personas naturales y jurídicas, ¿sí? Pero obviamente que dependiendo del tipo de persona, la ley establece diferentes tipos de obligaciones tributarias. Ok, perfecto. Sí. Como nuestro proyecto de investigación está basado en el control fiscal, sobre todo de los recursos de la contratación, específicamente de la contratación de la Alcaldía de Cúcuta, nosotros sí quisiéramos saber si existe algún control específico, alguna metodología, algún ejercicio que la DIAN realice con respecto al caso puntual de los contratistas, o si por el contrario este control se hace pues de manera general, porque ya los contratistas se pueden encauzar o entre personas naturales, personas jurídicas, y ellos van dentro de lo que hablábamos anteriormente. Temporales y todo. Sí. La DIAN genera ya no sobre ese pues una vez se presentan las declaraciones o cuando no se presentan las declaraciones tributarias y se detecta esa omisión en presentar, la DIAN empieza a generar controles. Inicialmente para que la gente que no ha cumplido con las obligaciones las cumpla. Sí. Una vez sancionados en caso de no cumplir, la DIAN, o cuando han cumplido, la DIAN revisa las declaraciones presentadas para determinar que se cumplió con la normatividad legal, que se declaró lo que se debía declarar o que no, y si no es así, pues le determina los ingresos a los contribuyentes y las sanciones por no haber cumplido en la forma que debían. Entonces, periódicamente genera programas de fiscalización dirigidos hacia sectores económicos diferentes, teniendo en cuenta pues el movimiento económico del país, ¿sí? Entre todos esos sectores pues está el sector de la contratación del Estado. Entonces se elaboran programas de fiscalización dirigidos a esa actividad económica. Puede que se haga todos los años, puede que no se haga todos los años, puede que se haga que las características de esos programas de fiscalización varíen, sean diferentes, estén variando las circunstancias. No, pero en términos generales casi siempre hay fiscalización sobre esos sectores. Si es diferente a la que se hace a otros sectores, cada sector tiene sus características. Los programas de fiscalización se diseñan por parte del nivel central porque esa actividad fiscalizadora está estandarizada en todo el país. Sí, señora. Entonces se determina qué es lo que se tiene que revisar. Perfecto. Quisiéramos saber también si entre la DIAN y la Contraloría Municipal existe algún tipo de sinergia en el trabajo, si existe alguna colaboración de información, si se trabaja en conjunto
en algunos, con respecto a la contratación estatal, ¿no? Sobre todo el municipio de Cúcuta, si existe algún tipo de ayuda entre las dos entidades, o cada una actúa de acuerdo a su competencia. Cada uno actúa de acuerdo a su competencia. Las alcaldías normalmente, o empezando por eso, el Estatuto Tributario prevé la posibilidad de que se suscriban convenios de colaboración con las entidades territoriales, departamentales y municipales para compartir información. Las alcaldías con mucha frecuencia le solicitan a la DIAN información sobre contribuyentes y sobre los ingresos de ciertos contribuyentes para ellos también determinar programas de fiscalización. Sí, claro. Pero digamos que específicamente con el tema de la contratación no recuerdo que haya. Bueno. Más bien la Contraloría, pero nacional. Sí. Sí, permanentemente nos envía información que resulta de las investigaciones fiscales que realiza, sí, porque considera que puede haber también interés en adelantar investigaciones de tipo tributario. Perfecto. Siendo más específicos con el tema de los contratistas, existe un registro de cuentas bancarias por parte de los contratistas, lo que se llámese adelantos, pero que son recursos del Estado que se manejan a través de la contratación. Respecto a esos dineros que se manejan allí, ¿la DIAN tiene alguna manera de saber qué dinero se manejaron en esas cuentas bancarias? ¿Existe algún método? ¿Está dentro de alguno de los manuales? ¿Está dentro de alguno del estatuto? ¿O cuál es el método para que las entidades financieras reporten a la DIAN eso? Pues tanto las entidades financieras como en general la mayor parte de los contribuyentes está obligado a reportar información financiera a la DIAN. Esto está establecido en resoluciones que periódicamente son actualizadas, donde se establece cómo, dónde y de qué manera se presenta esa información, que en todo caso se presenta en forma virtual. Y de esa información se generan cruces que determinan procesos de fiscalización. De fiscalización, de auditoría o de sí. ¿Y existen algunos montos específicos? Existen algunos montos a partir de los cuales los contribuyentes empiezan a estar obligados a presentar esa información. Esos montos van variando anualmente. Sí. A través de las resoluciones y como nos comenta. A través de resoluciones se van determinando los montos. Bueno, perfecto. Bueno, me imagino y pues la pregunta esta es con respecto a las entidades financieras. ¿Ellos están obligados legalmente a pasar esa información a la DIAN? Sí, todas las entidades. ¿O solo si la DIAN les pide la información? Todas las entidades financieras están obligadas a hacer esos reportes en forma anual en las fechas en que le establezca el gobierno nacional y de acuerdo con los requisitos que son muy técnicos, ¿no? Sí. Salen unas resoluciones en las cuales se especifica toda esa parte técnica de la información que se presenta virtualmente. Sí. ¿Y las entidades no financieras que manejan también recursos como las cooperativas? También tienen que rendir información. Pero la información varía de acuerdo con el tipo de contribuyente, pero la mayor parte de los contribuyentes está obligado a informarle a la DIAN. Con eso la DIAN mantiene una base de datos de los ingresos que son reportados a cada contribuyente. Cuando los contribuyentes declaran, la DIAN tiene manera de saber si esa declaración privada que hizo el contribuyente responde a la información financiera y en general que le han reportado las entidades obligadas. ¿Existe la posibilidad de que la DIAN pueda detectar de alguna manera o a través de algún método si los contratistas municipales están incurriendo en algún tipo de enriquecimiento ilícito? ¿Hay algo que nos pueda ayudar a detectar ese foco, ese problema? Lo que pasa es que el enriquecimiento ilícito como tal pues es un delito y la competencia para investigarlo es de la Fiscalía. Okay. Nosotros lo que investigamos es el cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario que están encaminadas a declarar y pagar los impuestos que le correspondan de acuerdo con sus ingresos. Cuando nosotros en desarrollo de una investigación determinamos que no se está cumpliendo con esas obligaciones, entonces expedimos una serie de actuaciones que van encaminadas a que el contribuyente declare lo que tenga que declarar. Le revisamos sus obligaciones, le determinamos los impuestos que realmente debe pagar y las sanciones. Cuando evidenciamos que
en desarrollo de, digamos, de las pruebas que se aportan a la investigación, hayan indicios de la comisión de algún tipo de delito, pues en cumplimiento de la obligación que tiene todo ciudadano y todo servidor público, presentamos sí, la denuncia a la Fiscalía. Claro. La DIAN, podríamos, esa pregunta pues es como personal, ¿usted cree que la DIAN cuenta con un método efectivo para determinar si alguna persona natural o jurídica le hace fraude al Estado a través de la competencia, a través de la evasión de impuestos, o cree que como que hace falta un poquito, ampliar un poquito más ese cerco, esa investigación, o habría otra manera de pronto de que la DIAN pudiera determinar esos focos? Digamos que yo creo que le hace falta capacidad operativa para ampliar el radio de acción. Sí. Porque cuenta con herramientas técnicas que le harían posible determinar la correcta declaración de los impuestos y de generar, digamos, controles efectivos. Pero pienso que la capacidad operativa que tiene es bastante limitada. Sí. Tenemos otra pregunta y es que también es algo personal. ¿Qué acciones cree usted que podría ayudar para que la DIAN ayude a evitar esa malversación de fondos de la contratación estatal? ¿O si usted cree que existe alguna manera, pero nos están mencionando que el tema es operativo, ¿no? No, y que la DIAN ejerce un control, pues la DIAN tiene unas funciones específicas de recaudo de impuestos y de fiscalización a la correcta recaudación o al correcto pago de los impuestos por parte de los contribuyentes. Digamos que se sale del radio de acción de la DIAN el establecer procesos o trámites para que la contratación se adecue o no a las normas. Claro, eso ya sería... Sí, además, pues como lo hablábamos anteriormente, que el tema de la administración de impuestos, el control es posterior, ¿no? El control es posterior porque está sometido a la periodicidad de los impuestos. Ok, sí, perfecto. Sí. Doctora, y ya para terminar quisiéramos que nos hablara algo del MUISCA. El MUISCA es el modelo único de gestión de ingresos de la DIAN. Implica toda una plataforma tecnológica que debe abarcar la totalidad de las funciones que la DIAN realiza, desde la parte de recaudación de impuestos generados por el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los contribuyentes, hasta toda la parte de investigación posterior para revisar ese pago o para generar la obligación de declarar y pagar en las personas que omitieron esas obligaciones. Entonces abarca desde la parte del recaudo por parte de las entidades autorizadas para recaudar y el ingreso o el reporte de esos ingresos a la entidad, el manejo de las cuentas, valga la redundancia, contables a la que está obligada la entidad como cualquier persona, hasta la parte de soporte de todas las investigaciones de carácter tributario. Las investigaciones se hacen a través también del MUISCA. Del MUISCA. Si el señor Jess tiene alguna pregunta adicional. Doctora, aparte de la necesidad de la parte operativa, ¿qué otra necesidad viene usted como directora de la DIAN, a su modo de ver personal, en su experiencia que tiene, qué otra falencia podría tener la DIAN? Pues no falencia como tal, sino necesidad como todas las entidades técnicas es profesionalizar cada vez más y tecnificar cada vez más sus funcionarios, el personal que trabaja. Eso es algo que nunca para y que uno no puede decir que esté bien nunca, siempre tiene que estarse mejorando. Doctora Cristina, muchísimas gracias por la entrevista, muy amable. Ay, qué gusto. Doctora, muchas gracias. Ay, no, mucho gusto. Aquí, mire, 14.